El sol cubría las colinas de Galilea, mientras los sonidos de una boda llenaban el aire. Risas, cánticos, tambores y danzas se mezclaban con el aroma del pan recién horneado y el vino dulce. Era el día más esperado para una joven pareja de Caná, y todo el pueblo se había reunido para celebrar. Entre los invitados había un grupo distinto. No eran nobles ni sacerdotes, pero dondequiera que iban, las miradas los seguían. En el centro de ellos caminaba Jesús de Nazaret, aún desconocido para muchos, pero con una presencia que parecía mover el aire a su alrededor. Junto a él, su madre María, cuyo rostro irradiaba serenidad y un brillo de esperanza que nadie comprendía del todo. Mientras los músicos tocaban y las copas se alzaban, los anfitriones se sentían orgullosos. Aquel banquete debía ser recordado. Pero entre el bullicio y las risas, una sombra comenzaba a formarse silenciosamente entre las tinajas vacías del rincón. El vino, símbolo de la alegría, comenzaba a escasear, y lo que parecía una celebración perfecta estaba a punto de desmoronarse ante los ojos del pueblo. Aún nadie lo sabía, pero en ese instante el cielo se preparaba para abrirse, porque en aquella humilde aldea el Hijo de Dios estaba por revelar su gloria al mundo por primera vez, y todo comenzaría con una madre, una petición y 6 tinajas de piedra. El banquete continuaba entre música y risas, pero tras las cortinas del salón, la preocupación comenzaba a extenderse. Los sirvientes murmuraban con rostros tensos, las tinajas estaban vacías y ni una gota de vino quedaba para servir. La fiesta, orgullo del pueblo, estaba a punto de convertirse en vergüenza. María lo notó antes que nadie. Su mirada recorrió el lugar con calma hasta detenerse en su hijo. No hubo palabras, solo un gesto silencioso, como quien recuerda una promesa antigua. Ella sabía que había llegado el momento que el cielo había guardado en secreto durante 30 años. Con paso firme, se acercó a Jesús. Su voz era suave pero cargada de certeza. El vino se había terminado. No lo decía con desesperación, sino con fe. Era como si en su corazón ya supiera que algo sagrado estaba por acontecer. Jesús la miró, y en sus ojos se cruzaron el amor del Hijo y la misión del Mesías. Sabía lo que ese instante significaba. Aquel no sería solo un favor familiar, sería el comienzo de su camino hacia la cruz. A su alrededor, nadie entendía la tensión que flotaba en el aire. Los invitados seguían riendo, inconscientes de que el curso de la historia estaba a punto de cambiar dentro de un salón de bodas en un pequeño rincón de Galilea. El aire parecía haberse detenido. Jesús guardó silencio unos segundos, y el tiempo se hizo eterno entre ellos. Sus palabras fueron suaves, pero cargadas de un misterio que solo una madre podría entender. Su hora aún no había llegado. Sin embargo, María no vaciló. No discutió, no suplicó, no explicó. Simplemente creyó. Esa fe silenciosa que mueve montañas fue suficiente para alterar el destino del momento. Con una calma que desarmaba la duda, se volvió hacia los sirvientes. Su voz sonó firme y clara sobre el bullicio de la fiesta. «Haced todo lo que Él os diga». Fue una orden, pero también una declaración profética. María acababa de entregar el control de la situación a su hijo y con ello al plan de Dios. A partir de ese instante, Jesús ya no era solo el hijo del carpintero, era el portador del poder del cielo. Los sirvientes, confundidos pero obedientes, miraron al hombre al que todos llamaban maestro. Él caminó hacia las tinajas vacías y la luz del atardecer iluminó su rostro con un resplandor que ninguno de ellos olvidaría jamás. El milagro aún no había ocurrido, pero la fe ya había hecho su parte. En un rincón del salón, 6 grandes tinajas de piedra reposaban contra la pared. Eran frías, pesadas y destinadas a los ritos de purificación.
Nadie las había tocado desde el inicio de la fiesta, pues no servían para el vino ni para el gozo, sino para lavar lo impuro. Jesús se detuvo frente a ellas. Pasó la mano sobre una de las superficies ásperas y los sirvientes observaron en silencio sin entender qué pretendía. Entonces su voz se alzó. «Llenad de agua estas tinajas». El mandato parecía simple, casi absurdo, pero algo en su tono hacía imposible desobedecer. Los hombres corrieron a buscar cántaros y comenzaron a llenar las vasijas. El agua caía en oleadas, goteando sobre la piedra y resonando como un eco sagrado que llenaba la sala. Una tras otra, las tinajas fueron llenándose hasta el borde, y mientras lo hacían, algo invisible comenzó a moverse entre ellas. El aire cambió, vibró. Una presencia antigua, poderosa, empezó a recorrer el lugar como un susurro que solo los cielos podían oír. Jesús observaba en silencio, sin gestos grandiosos ni palabras rituales. No invocó al trueno ni al fuego. Solo el poder de su voluntad bastó. El agua tembló dentro de las tinajas. Una ligera fragancia comenzó a elevarse, y en ese instante, lo común se transformó en eterno. Los sirvientes miraban las tinajas sin atreverse a respirar. El agua, que hacía un momento era clara y tranquila, ahora desprendió un brillo profundo, rojizo, como si el mismo corazón de la vid hubiera despertado dentro de la piedra. Jesús los miró con serenidad. No hubo relámpagos ni gestos teatrales, solo una simple instrucción. Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Uno de los sirvientes tembló al llenar la copa. El líquido relucía con una tonalidad que ningún vino humano había tenido jamás. Con pasos lentos, la llevó al encargado del banquete, que bebió sin saber de dónde provenía. En cuanto el vino tocó su lengua, su rostro cambió. Era el sabor más puro, más vivo, más perfecto que había probado en toda su vida. El murmullo de asombro comenzó a crecer entre los invitados mientras el maestresala llamaba al esposo y le decía con voz incrédula: «Todos sirven primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho el inferior. Pero tú has guardado el mejor para el final». La música volvió a sonar, las risas regresaron, y la vergüenza se transformó en alegría. Nadie sabía cómo había sucedido. Nadie excepto unos pocos testigos y una madre que sonreía en silencio. El milagro no solo había salvado una boda, había revelado la naturaleza de un reino que comenzaba, uno donde lo simple se volvería sagrado, y lo ordinario sería transformado por la gracia. El banquete había vuelto a la vida. Las risas resonaban, las copas se alzaban, los músicos tocaban con fervor renovado. El vino corría de nuevo, más abundante y delicioso que antes, y todos celebraban sin saber que lo imposible había ocurrido frente a ellos. Solo unos pocos comprendían la magnitud de lo sucedido. Los sirvientes se miraban entre sí con ojos asombrados, incapaces de hablar. Sabían que aquel hombre no era un invitado común. Habían presenciado algo que ninguna palabra podía explicar. El agua se había rendido ante el poder del Creador. Jesús observaba la alegría del pueblo con una expresión serena. No buscaba reconocimiento, ni gloria, ni fama. El milagro no era un espectáculo, sino una señal, una muestra silente del reino que estaba por revelarse. Sus discípulos, aún recién llamados, miraban a su maestro con una mezcla de asombro y temor. Por primera vez, entendieron que aquel a quien seguían no era solo un profeta, era la presencia viva de Dios caminando entre ellos. María desde su lugar contemplaba la escena con lágrimas en los ojos. Sabía que este era el principio, y también de algún modo el comienzo del final, porque aquel vino nuevo, nacido del agua, anunciaba algo más grande, el pacto eterno que algún día sería sellado con sangre. Mientras los invitados celebraban sin saberlo, un mensaje invisible se tejía entre las copas y los cantos. El vino nuevo no era solo una bebida, era una profecía líquida, una promesa que hablaba del reino que Jesús había traído al mundo.
Así como el vino llenó las tinajas vacías, así él llenaría los corazones secos del hombre. Donde antes había agua común, lo humano, lo limitado, ahora corría la esencia del cielo. Era el anuncio de un nuevo pacto, no escrito en piedra, sino sellado en espíritu. Los discípulos observaban a su maestro sin atreverse a interrumpir aquel instante sagrado. En su mente, las palabras del profeta Isaías parecían cobrar vida. El Señor preparará un banquete para todos los pueblos, un vino añejo, purificado y selecto. Y ahí en un rincón de Caná, esa profecía se cumplía silenciosamente. El reino de Dios no había llegado con truenos ni espadas, sino con amor y abundancia. El primer milagro de Jesús no fue una sanidad ni una resurrección. Fue un gesto de alegría, una fiesta restaurada, una muestra del corazón del Padre que no quiere vergüenza para sus hijos. Cada sorbo de aquel vino era una invitación a creer, a confiar, a comprender que el gozo verdadero no depende del hombre, sino del toque divino. Y aunque nadie lo comprendía del todo, el cielo ya celebraba. El Hijo había comenzado su obra. El banquete eterno había sido anunciado. Los días siguientes, Caná fue un hervidero de murmullos. Nadie sabía con certeza lo que había pasado, pero todos coincidían en algo. Aquel vino no era de este mundo. Los invitados contaban que el maestro de ceremonias había elogiado su sabor, diciendo que el novio había guardado lo mejor para el final. Pero los sirvientes sabían la verdad. Ellos habían llenado las tinajas con agua. Habían visto la transformación. Habían sentido el temblor sagrado de lo imposible. Y así, de casa en casa, el rumor se esparció como fuego entre los olivos. Un nombre empezaba a repetirse con asombro y esperanza: Jesús de Nazaret. Algunos decían que era un profeta, otros que un nuevo Elías había surgido entre ellos. Pero los que lo conocían sabían que había algo distinto en su mirada. Una calma que desarmaba, una autoridad que no venía del hombre. En las calles polvorientas de Galilea, los pescadores hablaban de él mientras reparaban sus redes. Las madres lo nombraban en voz baja al arrullar a sus hijos. Los ancianos que creían haber visto todo, sentían en el aire un temblor antiguo, como si las promesas de sus padres finalmente se cumplieran. Y aunque Jesús no buscaba fama, su nombre crecía como el amanecer, porque nadie puede esconder la luz cuando el mundo ha vivido demasiado tiempo en sombras. Aquel primer milagro fue solo el principio, la primera chispa de una llama que pronto encendería a toda la humanidad. Cuando los ecos del milagro alcanzaron las aldeas vecinas, Jesús ya había partido de Caná. No dejó proclamaciones ni exigió reconocimiento. Solo caminó en silencio junto a sus discípulos por los caminos polvorientos de Galilea. A su alrededor la gente empezaba a hablar de él con fervor creciente, pero él no se dejaba atrapar por las voces ni por el asombro. Sabía que el milagro no era un acto de poder, sino una semilla de fe. Mientras el mundo celebraba el vino, Jesús meditaba en lo invisible, en el propósito mayor que lo había traído al mundo, en la cruz que ya se dibujaba en la distancia, en el amor que debía vencer a la muerte. Los discípulos, sin comprender del todo, lo observaban en silencio. Veían en él una serenidad profunda, una paz que no dependía del aplauso ni del miedo. María, en su corazón guardaba las palabras, los gestos, los silencios. Sabía que su hijo había empezado un camino del cual no habría retorno. Y aunque el orgullo maternal embargaba, también la rodeaba una sombra, la certeza de que la gloria de Dios siempre tiene un precio. Jesús, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, elevó su mirada al cielo. No buscaba la gloria terrenal, porque su reino no era de este mundo. El milagro de Caná había revelado su poder, pero también su misión: dar vida donde solo había vacío. Y así, en el silencio de aquel atardecer, el Hijo de Dios siguió su camino, dejando tras de sí la primera huella de un amor eterno.
El milagro de Caná no fue olvidado. Aunque muchos lo tomaron como un simple acto de poder, en el cielo se había sellado algo mucho más grande. Aquel vino, nacido del agua, era el anuncio del nuevo pacto que transformaría el alma humana para siempre. Jesús siguió su camino entre aldeas y desiertos, llevando consigo el espíritu de ese primer signo. El vino nuevo no era solo una bebida, era un símbolo del corazón de Dios derramado por el hombre. Así como las tinajas vacías fueron llenadas, así llenaría Él los corazones vacíos con su gracia. Los discípulos recordarían aquel día una y otra vez. Cuando más adelante vieran al Maestro partir el pan y levantar la copa, entenderían que todo comenzó en Caná. El agua transformada en vino era un reflejo de lo que vendría, del pecado transformado en redención, de la muerte transformada en vida. El primer milagro no fue un truco ni un gesto de vanidad. Fue una revelación del amor de Dios que restaura, transforma y celebra. En medio de una boda, símbolo de unión, Jesús reveló que su misión sería unir al cielo y a la tierra, al Creador y su creación, al hombre perdido y su Padre eterno. Y así, mientras el eco del banquete se desvanecía en el tiempo, el mensaje seguía vivo. Donde falta el vino, Jesús trae la plenitud. Donde hay vergüenza, Él trae alegría. Donde hay vacío, Él derrama vida. El milagro de Caná no terminó aquel día. Sigue repitiéndose cada vez que un alma se deja tocar por la fe, cada vez que el corazón del hombre se convierte en una nueva tinaja para contener el vino del cielo. El milagro de Caná no pertenece solo al pasado. Aún hoy, en medio de las rutinas, los problemas y las pérdidas, el mensaje de aquel día sigue siendo una llama viva. Jesús no transformó el vino por necesidad, sino por amor. Y ese mismo amor sigue transformando lo ordinario en extraordinario dentro de cada uno de nosotros. Hay momentos en la vida en que las tinajas se vacían, cuando se acaba la esperanza, cuando las fuerzas ya no alcanzan, cuando sentimos que todo lo que tenemos es agua sin sabor. Pero es ahí, justo en ese instante, donde Dios actúa. El milagro no ocurre siempre con ruido ni esplendor. A veces llega en silencio, en forma de perdón, de consuelo, de una nueva oportunidad, de una paz que no entendemos pero que nos llena. Cada corazón humano es como una tinaja de Caná. Y cuando dejamos que Jesús entre en nuestra vida, cuando confiamos aún sin entender, Él transforma nuestro interior. Convierte el miedo en fe, la tristeza en gozo y la rutina en propósito. El primer milagro de Cristo fue una celebración, y con eso nos recordó algo esencial. Dios no solo quiere salvarnos, también quiere alegrarnos. No desea un alma vacía, sino una llena de vino nuevo, de esperanza, de fe, de amor verdadero. Así que cada día, cuando el mundo parezca gris y sin sabor, recuerda Caná. Recuerda que el mismo poder que transformó el agua en vino puede transformar tu historia en una obra de gracia. Porque mientras haya fe, el milagro nunca dejará de fluir.